Bendiciones a todos los que se van a ir conectando a través de este Facebook Live. Así que quiero bendecir a cada persona que se conecte, a cada persona que vea esta transmisión, que puedan ser bendecidos a través de esto que voy a estar compartiendo y que esto pueda ser de gran edificación a cada uno de ustedes. Así que voy a esperar unos minutos a los que las personas, ¿verdad?, van a ir poco a poco conectándose, y mientras se vayan conectando, pues ahí vamos impartiendo lo que queremos hacer en esta tarde ya. Así que bendecimos a cada persona que se vaya conectando en esta tarde para poder así compartir, ¿verdad? Y impartirles una palabra acerca de lo que es el gobierno teocrático dentro de los hogares. Así que las personas que no conozcan qué es la teocracia o qué, ¿verdad?, qué significa el teocrático o teocracia, yo voy a ir explicándolo poco a poco para que lo puedan entender y por qué utilizo esta palabra. Muchas personas quizás la han escuchado, pero no tienen quizás una imaginación de lo que significa teocracia. Así que voy a ir poco a poco desglosando lo que tengo para que usted, ¿verdad?, pueda ser edificado, pueda ser bendecido, y voy a ir poco a poco para que puedan entender lo que voy a traer. Así que bendecimos a todas las personas que se conecten, bendecimos a todas las personas que lo compartan, bendecimos a todas las personas que vean la retransmisión, toda persona que esté ahí viéndolo. Espero que esto sea de bendición, que sea de gran edificación a cada uno de ustedes. Así que bendiciones a todas las personas que estén ahí viéndome y toda persona que se conecte. Así que, nada más y nada menos, vamos a Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33 dice de la siguiente manera. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, vamos a empezar con una oración rápido. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Ya esta palabra, Señor, que has impartido hacia mi corazón, Padre, permite que pueda ser bendecida, Señor, y que pueda edificar a otras personas, Señor. Te doy gracias, Dios, y que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto, Dios, al 100%. Amén. Así que bendecimos a todos los que se van conectando, todas las personas que van ahí viendo el video. Y vamos a hablar de lo que es la teocracia dentro de los hogares. ¿Qué es la teocracia dentro de los hogares? Mateo capítulo 6, verso 33, para los que no estaban, vuelvo y lo repito y lo leo, y dice de la siguiente manera: muchas personas conocen qué significa este verso bíblico y ya han escuchado anteriormente qué significa esto. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿qué significa reino? La palabra reino, para los que no saben, si tienen una libreta lo pueden anotar. Voy a ir poco a poco porque quiero desglosar esto bien para que puedan entender completamente lo que quiero decirles. La palabra reino, cuando la Biblia habla de reino, la Biblia está hablando de un gobierno. Porque cuando tú buscas la palabra original en cómo fue escrito en la Biblia, la palabra fue en griego en el Nuevo Testamento, porque tengo muchas personas que no conocen, por eso lo explico de esta manera, no conocen mucho de la Biblia. Y cuando tú vas al griego, que fue como se escribió el Nuevo Testamento, el Antiguo fue en hebreo, te das cuenta que la palabra reino en el Nuevo Testamento significa gobierno. Y la palabra es basileia. Basileia quiere decir gobierno. O sea que cada vez que tú encuentres en la Biblia, cuando la vayas a leer y te encuentres en el capítulo, en los capítulos del Nuevo Testamento, la palabra reino está hablando de gobierno. Hay que estudiar el contexto de lo que está sucediendo y ahí te das cuenta que lo que está hablando es de un gobierno. Ahora, nos damos cuenta que Jesús comienza en este capítulo 16, en este capítulo 6 a decir: mas buscad primeramente el reino. O sea que Jesús está diciéndonos a nosotros que tenemos que buscar su gobierno. Acuérdate, sustituimos la palabra reino por gobierno. O sea que Jesús nos está invitando a que cada uno de nosotros busquemos su gobierno. Ahora, la palabra
gobierno es una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento. Lo impresionante de esto es que cuando Jesús está en la tierra caminando, cuando sale del desierto, cuando sale de los 40 días de ayuno, cuando Jesús comienza a emprender su ministerio, Jesús dice lo siguiente en el capítulo 4 de Mateo, que si usted quiere lo puede buscar. Él dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está diciendo que el reino se acercó, que el reino se acercó a ustedes. Por lo tanto, ¿cómo el reino se acerca a ustedes? ¿Cómo ese gobierno se acerca a ustedes? Cuando usted comienza a arrepentirse, cuando comienza a ver un cambio en su vida. Por lo tanto, ese gobierno que Jesús está hablando es un gobierno espiritual, es un gobierno que mucha gente no entiende. ¿Qué pasa? Que Jesús está trayendo desde ese capítulo 4 en adelante que hay un arrepentimiento en las personas. Y para estudiar la palabra arrepentimiento, para que puedan entenderlo, para ir ya comenzar a profundo lo que quiero entrar a hablarles y explicarles, es que la palabra arrepentimiento, cuando la gente dice arrepiéntete, que es hijo del diablo, yo no utilizo eso, pero hay personas que lo hacen. Cuando se habla de arrepiéntete o arrepentimiento, está queriendo decir cambiar tu pensamiento. Porque cuando tú vienes al cristianismo, tú tienes que cambiar tu manera de vivir. Pero ¿cómo tú lo haces? Habiendo un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento viene cuando comienzas a pensar diferente. Cuando tú comienzas a pensar diferente, es que viene la revelación del evangelio y comienzas a actuar diferente. Comienzas a hacer cosas nuevas, comienzas a hacer cosas distintas. Y es porque hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Jesús llega a la tierra, está en la tierra, cumple los 30 años, está los 40 días de ayuno y oración. Cuando Jesús comienza su ministerio, que comienza a predicar, Jesús dice esto: arrepentíos. Jesús está diciendo, cambien su pensamiento, porque el reino, acuérdense que el reino es gobierno, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué te quiero decir? Que en estos momentos yo te estoy diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Yo te estoy diciendo que comiencen ustedes a cambiar su pensamiento. Yo soy un embajador del reino, pero y yo les comunico a ustedes el evangelio, pero es el Espíritu Santo quien hace el cambio. Yo soy la persona, el portador del mensaje, pero el Espíritu es quien crea en ustedes conciencia de lo que ustedes están haciendo. Quizás para uno aquí beber Coca-Cola no es malo, pero quizás para mí sí, porque yo he buscado información de que la Coca-Cola hace daño a nuestro cuerpo, y para ti quizás que tú no lo sabes, ignorantemente no lo sabes, y quizás no se te cuenta como pecado, pero para mí sí, porque mi conciencia sabe que yo estoy bebiendo Coca-Cola y la Coca-Cola me hace daño. No estoy diciendo que la Coca-Cola es pecado, es una simulación para que puedan entender lo que quiero explicar, porque Jesús comenzó su ministerio y Jesús comienza diciendo arrepentíos, o sea, cambien sus pensamientos, porque el gobierno de los cielos se ha acercado. Ahora, para aceptar este gobierno debe de existir un cambio de pensamientos en nosotros, como dije, que es cambiar de pensamiento. Ahora, el Espíritu Santo es quien produce este arrepentimiento. Yo no soy quien produce en ustedes el arrepentimiento. Es el Espíritu de Dios quien convence a ustedes para que ustedes comiencen a pensar diferente. Lo que sucede es que las personas a veces quieren obligar a las personas para que la gente se convierta, y yo no puedo obligar a nadie a convertirse. Lo que yo les comunico, lo que yo les transmito, lo que yo hablo, lo que yo les comparto, las palabras de vida, eso es lo que causa en usted un arrepentimiento. Eso es lo que causa en usted que usted comience a pensar diferente. Usted dice, contra, lo que está diciendo Hansel está haciendo sentido. Lo que está diciendo Hansel me está causando algo en mi corazón. Lo que está diciendo Hansel está tocando mi pecho, está tocando mis pensamientos. Lo que está diciendo Hansel está teniendo razón con todo lo que está diciendo, y esto está causando a que yo piense diferente. Por eso es que el Espíritu Santo ahí comienza a obrar en usted. Ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a hacer algo diferente en ti, porque ¿qué? Yo soy el embajador, yo soy el comunicador, pero el Espíritu a través de mis palabras comienza en usted a cambiar todos sus pensamientos, todo pensamiento de mal, todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento
pensamiento de depresión, todo pensamiento de que tú no vales nada, todo pensamiento que todo me sale mal, todo pensamiento que yo he hecho las cosas erróneas, todo pensamiento que tiene el Espíritu Santo comienza a sustituirlo por los pensamientos de Él. Por eso es que Jesús comienza en el capítulo 4 diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquel tiempo habían unos hombres, para la gente que no conoce, que tengo aquí mucha gente conectada que no conoce mucho de la Biblia, habían unos hombres que eran fariseos, eran unos religiosos, eran unos judíos, y estas personas no podían comprender lo que Jesús estaba comunicándole. Por eso Jesús comienza diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está diciendo: tienen que arrepentirse, o sea, tienen que cambiar de pensamiento para que puedan entender el gobierno que yo estoy trayendo. Hay personas que no entienden el reino de Dios, hay personas que no entienden el evangelio, y es porque no han cambiado sus pensamientos. Y Jesús dice esto, y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo, Jesús comienza a decir un sinnúmero de cosas que esto choca a los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús dice: ya no es ojo por ojo ni diente por diente. Ahora aquel que mira a la mujer y la codicia en su corazón ya ha pecado, ya no es aquel que se acuesta con aquella. ¿Sabes? Jesús comienza a decirle a los judíos: ya no es como ustedes piensan, ya no es como dice la ley, ahora es como yo digo. Por eso es que Jesús trae unos nuevos códigos, Jesús trae unas nuevas enseñanzas, Jesús trae algo y una revelación que las personas en aquel tiempo no podían entender. ¿Por qué? Porque era un código nuevo, eran unas señales nuevas, eran unas enseñanzas que en aquel tiempo las personas no podían comprenderlas. Por eso Jesús dice en aquel momento: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiero decirte en estos momentos? Que a través de este Facebook Live la gente tiene que entender que el reino se está acercando a su casa, el reino se está acercando a tu vida, el reino se está acercando a tu corazón, el reino se está acercando a tus pensamientos, porque mientras usted me escucha, el Espíritu comienza a intervenir en usted, el Espíritu Santo comienza a hacer que usted comience a cambiar. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta, tenemos que entender lo siguiente, y es que yo como embajador quiero explicarle esto. Yo como embajador soy aquella persona que les comunique el evangelio. Por ejemplo, si usted ve una persona de Nicaragua aquí en Puerto Rico, usted sabe que no come lo mismo que nosotros. Si usted ve una persona de Santo Domingo, aunque hay muchos dominicanos en Puerto Rico, usted sabe que no es como nosotros. Si usted ve una persona de Japón aquí en Puerto Rico, sabe que no tiene las mismas costumbres. Para nosotros, esa persona es una persona extraña, es una persona extranjera, una persona que no pertenece a este país, porque la persona es de otro lugar. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a pensar diferente, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos bautizamos, comenzamos a ser nuevas criaturas en Él, nosotros comenzamos a ser extranjeros dentro de esta tierra. Puedes estar en Puerto Rico, puedes estar en China, puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en Norteamérica, puedes estar donde tú quieras, puedes estar en Pakistán, puedes estar en Chile, en Argentina, puedes estar en Uruguay, donde sea que tú quieras que estés. Tienes que entender lo siguiente, que tú eres una persona diferente en Cristo Jesús, y que eres una persona extranjera porque estás en otro país, estás en otro lugar. ¿Pero por qué eres extranjera? Porque estás en otro lugar, pero comienzas a ser diferente porque eres parte del reino de los cielos. Y eso es lo que la gente tiene que comprender y tiene que entender, que la gente cristiana, cuando tiene el reino de los cielos puesto en su mente, cuando la gente cristiana comienza a vivir una vida como Jesús implantó que vivamos sobre la tierra, estas personas comienzan a ser extrañas para ustedes. Eso fue lo que pasó conmigo. Hace 7 años yo me convertí, y cuando yo me convertí, mis amigos decían: pero Hansel, vamos para aquí, pero Hansel, vamos a hacer aquello, pero Hansel, vamos a hacer lo otro, pero Hansel, vamos a hacer aquello. Y la gente no podía comprender porque ya yo no quería hacer esas cosas, y era porque ya yo comencé a ser una nueva criatura, porque ya yo comencé a ser un extranjero en esta tierra, en mi propia tierra. Yo soy un extranjero. ¿Por qué tú crees que hay gente que cuando tú te la acercas como cristiano le dices: no, yo no hago eso, yo no practico tal cosa, yo te respeto, pero yo no creo eso? Las personas comienzan a mirarte extraño porque comienzas a vivir los códigos del reino, comienzas a vivir el reino de los cielos, comienzas a vivir con un cambio de pensamiento, como dijo Jesús: arrepentido, porque hay un arrepentimiento en ti, de que hay una convicción en ti de lo que tú hacías ya estaba mal, de lo que tú hacías ya no lo practicas más.
de lo que tú hacías, ya tú no quieres saber de eso, porque hubo un arrepentimiento, hubo una revelación, hubo algo en ti que te cambió y te marcó para siempre, y se llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros como embajadores de Dios, como personas que estamos en esta tierra, pero que proclamamos el mensaje del Señor, somos personas que somos extrañas para muchos, porque somos extranjeros en nuestra propia tierra. Ahora, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dice, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto fue el apóstol Pablo, está escribiéndole a los corintios y le está diciendo, mira, nosotros somos embajadores del reino. Y yo, por medio de esta carta, porque fue una carta lo que él le escribió, lo que pasa es que se implementó en este libro llamado Biblia, y esa carta que el apóstol Pablo escribe y le envía a estas personas allá en Corintios, le dice, ¿saben qué? No, yo soy el embajador del reino, y por medio de mí Dios los está exhortando a ustedes a que se arrepientan, a que ustedes comiencen a cambiar sus pensamientos, a que ustedes comiencen a vivir como Cristo dijo, a que ustedes comiencen a hacer las cosas bien. Y él dice después en el verso 21, dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesús, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú y yo merecíamos morir, tú y yo no merecíamos estar en esta tierra, tú y yo no merecíamos la vida eterna, tú y yo no merecíamos a que Cristo muriera por nosotros. Si tú te pones a pensar, lo voy a poner a pensar, si tú te pones a pensar por un momento, ¿qué otra persona sobre la faz de la tierra ofrece esperanza más que Jesucristo? No hay nadie. No hay nadie que ofrezca más esperanza que Jesucristo. Yo me he puesto a leer, yo me he puesto a buscar. A mí me gusta investigar y buscar y leer. Y hay personas que piensan que tal religión o tal fulano o aquel ofrecen, pero no hay nadie que ofrezca una esperanza eterna como la ofreció Jesús. Pero tú y yo estábamos en esa posición de morir eternamente. Pero ¿qué sucedió? Que Dios sustituyó a nosotros por Cristo Jesús, y la ira de Dios fue sobre Jesucristo para que no fuera sobre nosotros. Ahora nosotros somos justificados pues por la fe, dice Romanos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios por Jesús, gloria a Dios, porque si no fuera por Jesucristo, ¿qué fuera de nosotros? Si no fuera por Jesucristo, ¿qué fuera de todos nosotros? Yo no soy el más santo, yo no soy el más que hace las cosas bien. Me perdonan, pero yo no lo soy. Todos los que estamos conectados aquí, todos los que van a ver la retransmisión, todos nosotros somos pecadores. Y el maestro era amigo de pecadores. Dice la Biblia que Jesús se sentaba con publicanos y pecadores. ¿Y sabe lo que hacían los religiosos? Lo criticaban, porque Jesús se sentaba a comer con esa gente. Tú y yo somos personas que no nos merecíamos la gracia, no nos merecíamos el perdón, no nos merecíamos el favor inmerecido, que eso es lo que significa gracia, el favor inmerecido de Dios para nuestra vida, para nuestra alma, porque todos somos seres tripartitas, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma tiene una decisión. O sea, nosotros tomamos la decisión a dónde irá nuestra alma. Nuestra alma irá al reino de los cielos, o nuestra alma irá al infierno, y nosotros tomamos la decisión aquí en la tierra para saber dónde nuestra alma va a reposar. Pero le damos gloria a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo fue el que murió por ti y por mí, para que nosotros no sufriéramos ese castigo eterno, no castigo eterno, sino ese castigo, esa ira de Dios, la sufrió por nosotros para que nosotros fuéramos hacia la vida eterna. Ahora mismo yo te estoy predicando el evangelio y Dios te está rogando por medio de mí, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, Dios te está rogando por medio de mí
a que usted se convierta, a que usted cambie su pensamiento, a que usted deje de pensar como usted pensaba, a que usted comience a vivir como Cristo dijo que teníamos que vivir. Por lo tanto, somos embajadores del cielo. Por lo tanto, cuando usted acepta a Cristo, usted comienza a ser un embajador. Usted no tiene que tener un título, porque usted comienza a ser una persona que comienza a predicar el evangelio de Dios. Comienza a predicar a las almas de lo que Cristo hizo con usted. Usted comienza a predicar de que hay un reino y de que hay un infierno y de que hay un reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros nos convertimos en eso, en ser embajadores. Ahí, el capítulo 6, verso 19-20 de Efesios dice lo siguiente: y fue el apóstol Pablo, lo escribió en una carta también, pero se implementó en la Biblia, pero fue una carta que le envió hacia los Efesios. Y mira lo que dice, era Éfeso en aquel momento. No recuerdo qué pueblo exactamente ahora es, perdónenme en eso, pero no recuerdo qué pueblo exactamente, qué país ahora mismo es Efesios. Discúlpenme, si alguien lo sabe, lo puede escribir para que las personas sepan. Dice Efesios 6, 19-20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué quiero decirte? Y esto voy dirigido a las personas cristianas que me están escuchando, que están siguiendo a Cristo en estos momentos. Lo que estamos pasando no es motivo para que usted se calle. Lo que estamos pasando no es motivo para que usted no hable de Jesús. Lo que estamos pasando no es motivo para que usted diga, ay Señor, ¿y qué va a pasar ahora? No, mira el apóstol Pablo, estando aún preso, mira lo que decía: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra a conocer con denuedo. Cuando se habla con denuedo, tú hablas con intrepidez. O sea, tú hablas sin miedo. Comienza una llenura del Espíritu Santo para usted hablar. Usted tiene que tener conocimiento, usted tiene que leer, usted tiene que ser una persona que se educa. Pero viene la inspiración, viene la unción, viene la frescura del Espíritu para la vida de usted. Y usted comienza a traer el Evangelio, a comunicar el Evangelio, a traerle a las personas vida eterna. Por lo tanto, el apóstol Pablo, aún estando encadenado, decía que le fuera dada palabra de denuedo para su boca, para hablarle a la gente del evangelio de Jesucristo. Y él decía, yo soy embajador aún estando en cadena. Nosotros no estamos en cadena, y aunque no estamos en cadena, tenemos que predicar el evangelio. Por eso, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, y cuando pase esto, nosotros en todo momento tenemos que anunciar el evangelio de Jesucristo. Ahora sigo. Cuando hablo de teocracia o de teocrático, para los que preguntaron, pero puso gobierno teocrático en las casas, ¿de qué te está hablando? Quizás no te metiste al principio y por eso no estás entendiendo el tema. Por lo tanto, ahora, cuando se habla de teocracia, estamos hablando de teos, y la palabra viene del griego. Les explico esto para que puedan entenderlo. La palabra teo se usa para teología, teocracia, y la palabra teo significa en el griego Dios. Y entonces la palabra kratos significa fuerza o significa poder en el griego. Ahora, la palabra teocracia se utiliza para cuando un gobierno es dirigido por Dios. Ahora, lo que quiero decirle es que el gobierno de Dios, o sea, el gobierno que está siendo dirigido por Dios, hay gobiernos que sí están siendo dirigidos por Dios, pero hay gobiernos que no están siendo dirigidos por Dios. ¿Qué quiero traerte con esto? Que nosotros, aunque nuestro gobierno no tenga a Dios como principal, como la base, como el fundamento, tú y yo en nuestros hogares tenemos que tener a Dios como la teocracia. Tenemos que tener ese gobierno dentro de nuestras casas. Quizás Tú no eres el hombre de la casa, o quizás tú eres la mujer de la casa, porque más nadie le sirve a Cristo en tu casa. Tú tienes que ser ese fundamento, que aunque tu gobierno político, nuestro gobierno político en Puerto Rico no ponga a Dios como principal, en tu casa el gobierno principal tiene que ser el cielo. El gobierno de Dios tiene que ser el que se esté ejerciendo en estos momentos en tu casa. Tú eres esa persona que Dios está utilizando para que sea el gobierno de Dios gobernando en tu propia casa. Ahora, la orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir
que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Eso es Daniel capítulo 4, verso 26. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Estuvo diciendo que tuvo un sueño, consultó a sus magos, consultó a los astrólogos, consultó a todo el mundo y nadie sabía interpretarle el sueño. Él llama a Beltsasar, que era Daniel en aquel tiempo. Beltsasar tenía dos nombres, Beltsasar y Daniel. Él llama a Daniel llega hacia donde él y cuando él le cuenta el sueño, el rey en aquel tiempo más poderoso en Babilonia, le cuenta el sueño, él le dice, pero ven acá, es que el sueño que tú me estás contando a mí es un sueño que tú vas a convertirte en un animal. Y el rey se quedó como que yo me voy a quedar como un animal. Y él se quedó como que, ¿qué es esto? ¿Por qué yo me voy a quedar como un animal? Y entonces dice la Biblia que un año después, fue que el rey, cuando salió hacia el balcón, estaba dándose en el pecho, no, que yo soy el más poderoso, yo soy el más que gobierna, yo soy el que tengo todos los imperios. ¿Sabes lo que pasó con él? Se convirtió en animal. Porque no estaba reconociendo que Dios estaba por encima de todo lo demás, que Dios estaba por encima de todas las cosas. Y ahí comenzó la profecía, sino el sueño que Daniel le había interpretado a él, porque él no estaba reconociendo que el reino de los cielos es el que gobierna sobre la faz de la tierra. Por eso cuando usted piensa en esto, la teocracia tiene que venir a gobernar sobre su casa. La teocracia de Dios, el gobierno del cielo, es el que tiene que venir a gobernar en ti. Tú no te puedes creer la hostia más grande. Tú no te puedes creer el más que sabe. Tú no te puedes creer el más que puede sin Dios. Tú no te puedes creer la bestia, lo que sea. Tú no te puedes creer el más grande. ¿Por qué? Porque sin Dios nosotros no somos nada. Y esto fue lo que pasó con Nabucodonosor. 7 años estuvo andando como las bestias, con pezuñas como animales. La piel, el cuerpo se le convirtió como con plumas de gallina, creo que era. No recuerdo exactamente bien cómo es que dice la Biblia, pero estuvo 7 años. Quizás tú dices, yo no creo esto, pero crees en los signos zodiacos, crees que en el Sagitario y todas esas cosas, que son gente humana con animales, pero no puedes creer lo que la Biblia dice. No puedes creer que Dios convirtió a un hombre más poderoso en aquel tiempo, el reino más poderoso, al hombre, al rey, al que gobernaba, lo convirtió en un animal por 7 años, hasta que Nabucodonosor reconoció que Jesucristo es el Señor, hasta que Nabucodonosor reconoció que aunque Él está aquí y su imperio era el más grande, el cielo tiene que gobernar. Y eso tenemos que hacer nosotros, que aunque nuestro gobierno no ponga a Dios por principal, tú y yo como sacerdotes de la casa, y quizás sacerdotisa, porque quizás en tu casa no le sirve nadie a Dios, vamos a ponerlo de esa manera, una sacerdotisa, y quizás en tu casa nadie le sirve a Dios, tú tienes que ser esa persona, tú tienes que ser el que invoque ese gobierno del cielo sobre tu casa. Tú tienes que ser esa persona que gobierne el reino, que traiga el gobierno de Dios sobre tu casa, que traiga la atmósfera del cielo sobre tu casa. Hay personas que no entienden esto, pero cuando tú lo vives es algo poderoso. Hay problemas matrimoniales que se resuelven cuando el gobierno de Dios está en la casa. Hay problemas con los hijos y con la familia que se resuelven cuando el gobierno de Dios está en la casa. Hay problemas y situaciones que se resuelven cuando el reino de los cielos se establece sobre tu casa. Lo que sucede es que nosotros no ponemos al reino de Dios, no lo traemos a que se manifieste sobre nuestra casa. Nosotros tenemos que hacer que el reino de Dios se meta en nuestros hogares. En estos momentos lo que estamos viviendo, tenemos que hacer que el gobierno del cielo, así como Jesucristo dijo, arrepentidos y convertidos, cambien sus pensamientos, porque el gobierno de los cielos se ha acercado. Así nosotros tenemos que hacer que ese gobierno de los cielos comience a meterse en nuestra casa, para que ninguna plaga toque nuestra casa, para que ningún gobierno de las tinieblas pueda gobernar sobre nuestra casa. ¿Qué usted prefiere? ¿Que el gobierno de las tinieblas gobierne su casa o que el gobierno del reino de los cielos gobierne su casa? Para que haya paz en su matrimonio, para que haya paz en su casa, para que haya paz todo el tiempo en tu casa, tienes que traer el reino de Dios sobre tu casa. Tienes que traer el reino de Dios a gobernar en tu casa. Nosotros no somos los más que sabemos. Nosotros no somos los más grandes. Nuestra sabiduría humana no es más grande que la sabiduría de Dios. Nuestra sabiduría humana no es más grande que el gobierno de los cielos. Porque cuando viene el gobierno de los cielos, las cosas comienzan a estar bien. Por eso Jesús, cuando dice arrepentidos y convertidos, comienza desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 a decir
decirle a estas personas judías cómo es que se tiene que vivir, porque ellos entendían que era como la ley decía, pero Jesús le estaba diciendo, ya no es como la ley dice, ahora es como yo os digo. Por eso en el capítulo 4 hasta el capítulo 7 Jesús dice, habéis oído esto, mas ahora yo os digo, y él comienza a traer un misterio del reino ahora en ese capítulo 4 hasta el capítulo 7 de Mateo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que invitar a la teocracia, al gobierno de Dios, a nuestros hogares, a nuestra familia, a todos nuestros familiares. Cuando usted vive bajo la teocracia de Dios, cuando usted vive bajo el gobierno de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ahí comienzan a pasar cosas sobrenaturales, porque ya no es la atmósfera de tu casa la que va a estar simplemente, no, va a ser la atmósfera del cielo la que va a comenzar a descender sobre tu casa. ¿Por qué Jesús se manifestaba tantas cosas y Jesús experimentaba tantos milagros y algo sobrenatural brotaba de él? Porque él reconocía que sobre él estaba el gobierno de Dios. Puede estar nuestro gobierno y lo vamos a respetar y vamos a respetar las leyes terrenales, pero nosotros tenemos que, aún más que sobre todas las cosas, respetar y seguir el reino de los cielos. Ahora dice el gobierno del cielo gobernando nuestras casas. Ahora mira lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Muchas personas utilizan esto y lo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque a veces queremos que nuestro gobierno cambie, pero a veces nuestro gobierno, hablo ya gobierno, ¿verdad? Donde está Wanda Vázquez, está todos estos senadores y todas estas personas. A veces este gobierno no cambia porque quienes están detrás de ellos, ¿saben quién es? Los principados y las potestades. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree, pero yo lo creo de esta manera porque cuando nos vamos a Daniel nos damos cuenta que el rey Nabucodonosor estaba poseído por demonios, estaba bajo una influencia de principados y potestades. No me voy más allá porque no tiene que ver con esto, pero cuando usted comienza a estudiar más la Biblia, te das cuenta que Babilonia tiene que ver con lo que es en los finales de los tiempos. Cuando estudias esto te das cuenta que Babilonia tiene que ver con lo que será lo último en estos tiempos, porque cuando comparas a Daniel con el Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis tienen que ver mucho con el fin de los tiempos, pero eso no lo voy a tocar aquí. El punto que quiero decirte y lo que te quiero llevar es que oremos por estas personas, porque nosotros podemos criticarlo, nosotros podemos tirarle, nosotros nos podemos molestar, nosotros podemos hacer y decir muchas cosas en contra de ellos, pero solamente la oración en contra de todos estos principados y potestades es lo que puede mover esto. Yo recuerdo cuando tuve una visión hace como 4 o 5 años atrás, no sé con exactitud, digo 4 o 5 porque no recuerdo, 6 meses antes que muriera Fidel Castro, Dios me lo había mostrado que había muerto, y yo estaba en una oración, en una intercesión con un amigo mío, estaba orando por Cuba, íbamos para Cuba, orando. De momento yo veo que algo se desprende, en la visión Dios me muestra una torre, comienzo a ver un montón de cosas y no voy a darlo con detalle, pero cuando comienzo a ver todo esto, veo que se cae. Pasan 6 meses, Dios me había dicho, pasan 6 meses y se cae el edificio más grande. El edificio más grande en ese momento representaba a Fidel Castro, y Fidel Castro muere, y la palabra que Dios me había dado era que iba a comenzar un gran avivamiento sobre Cuba, y es lo que está sucediendo, porque yo sé lo que se mueve en la atmósfera espiritual. Cuando tú comienzas a tener la experiencia con lo sobrenatural, te das cuenta que lo sobrenatural es más real de lo natural. Pero cuando nosotros somos hombres carnales, cuando comenzamos a entender la Biblia, no tan solo con nuestra mente, sino con lo espiritual, comenzamos a entender que la Biblia no solamente es para inteligencia propia, la Biblia es para que nosotros vayamos más allá y miremos más allá de lo que Dios está haciendo. Yo recuerdo que en ese momento el Tony, el que hace videos famoso y qué sé yo, es amigo mío, y él estaba en una iglesia, y cuando yo salgo de predicar, él estaba en Cuba, y yo le digo, mira, Dios me mostró un edificio así, asá, aquí, acá, y le empecé a explicar, porque en esa misma semana fue que yo tuve la visión. Cuando él me dice, Hansel, pero es que ese edificio que tú me estás diciendo, yo lo he visto. Cuando él me muestra una foto, era el mismo edificio que
yo había visto en la visión y yo no había buscado nada en Google. Yo nunca he ido a Cuba, yo nunca he visitado a Cuba porque en aquel momento no pude llegar a ir a Cuba. Pero me da a entender que lo que estaba pasando en la atmósfera espiritual era algo sobrenatural. ¿Y qué pasó? 6 meses después, ¡boom!, muere Fidel Castro. Fidel Castro era un principado que había en Cuba y que siguen sus generaciones, pero era un principado tan fuerte que opresaba, que causaba opresión a los cubanos en aquel momento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que para que se remuevan los principados y las potestades, para que todo esto comience a deshacerse, hay que orar. Tenemos que comenzar a traer el reino de Dios en nuestra casa. Tenemos que invitar el gobierno y el reino de los cielos sobre nuestro hogar. Tenemos que, como sacerdotes y las mujeres como sacerdotisas, traer el reino de Dios y provocar la presencia de Dios, provocar la atmósfera del cielo sobre nuestra casa, para que no hayan malicia, para que no hayan maldiciones, para que no ocurra nada malo sobre nuestros seres, sobre nosotros. Hace unos días tirotearon a un primo mío y tú sabes que el día antes, la noche antes, yo estaba orando por él. Es en el mundo espiritual que muchas cosas se mueven. Yo no soy el más espiritual, se los digo sinceramente, yo no soy el más espiritual, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles y Él conoce las intenciones del Padre y lo que el Padre quiere orar. Eso lo dice Romanos capítulo 8, verso 26, si no me equivoco. Por lo tanto, tenemos que ser dirigidos por Dios, y para ser dirigidos por Dios tenemos que invitar al gobierno de Dios sobre nuestra casa. Tenemos que tener la teocracia de Dios sobre nuestro hogar. En estos momentos, como lo estamos viviendo, que estamos en la casa todo el tiempo, tenemos que invitar a la teocracia de Dios. Tenemos que invitar a que el reino de Dios sea el que gobierne en nuestro hogar. Yo creo que es momento de que haya un avivamiento en nosotros, de que haya un avivamiento en los hogares, que haya un avivamiento sobre tus vecinos. Quizás tú no te atreves a acercarte a los vecinos, pero algo yo pensaba hoy cuando estaba orando en la mañana, y era de inventar algo, de que podamos causar efectos sobre nuestros vecinos, causar efectos sobre la gente que no conoce de Cristo, causar efectos sobre aquellas personas que necesitan de Jesús, causar efectos sobre esas personas que no conocen de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando invitamos la teocracia. Como el brujo de frente a tu casa y las brujas que están a tu lado van a darse cuenta de que tú eres cristiano. Cuando viene la teocracia de Dios sobre tu casa, cuando viene el gobierno de Dios sobre tu casa. Por eso te invito a que traigas la teocracia de Dios. Por eso la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de un principio moral, estamos hablando de un derecho, estamos hablando de una razón, estamos hablando de equidad. Y esto mismo, la justicia, tiene que reinar sobre tu casa, tiene que reinar sobre tu matrimonio, tiene que reinar entre tu familia, tiene que reinar entre ustedes como hermanos, tiene que reinar entre ustedes como amigos, como personas que somos, como puertorriqueños que somos, como cristianos que somos. Debe de reinar la empatía, debe de reinar la unidad. Pero ¿cómo? Con la justicia. Dice la Biblia: buscas primeramente el reino y luego vas a buscar la justicia. ¿Qué vas a buscar? El reino. Cuando habla de reino, acuérdese que está hablando de gobierno. Hay que buscar primero el gobierno del cielo y esa justicia del cielo, que no es la justicia de la tierra. La justicia de Dios no es la misma justicia que los hombres. La justicia de Dios no es la misma justicia que tiene nuestro gobierno. La justicia de Dios es muy diferente a lo que los hombres piensan, porque la justicia de Dios es muy distinta a la de nosotros los hombres. Por lo tanto, tenemos que comenzar a tener y a traer la teocracia de Dios, a traer el gobierno de Dios sobre nuestra casa. Y yo creo que si nosotros comenzamos a traer el gobierno de Dios sobre todas nuestras casas, el gobierno de Puerto Rico tiene que cambiar. Las cosas van a seguir malas. Las cosas van a empeorar, porque hay cosas que se tienen que cumplir bíblicamente, y no estoy metiendo miedo, pero tengo que ser bien claro, tengo que ser bien honesto, y aunque personas no lo digan, es así. Hay cosas que no van a mejorar. Pronto será la gran tribulación, y la gran tribulación habrá... ¿Qué no habrá allí? No voy a meterme en eso, pero ¿qué no habrá allí? Lea Apocalipsis para que usted vea, cuando se desaten todos esos sellos, cuando se desaten esos 4 ángeles que van a matar sobre si hay 8 billones, va a matar 4 billones de personas. Eso lo dice la Biblia. Ahora, usted tiene que entender que cuando viene ese gobierno sobre la tierra, cuando viene ese gobierno sobre tu casa, ese gobierno comienza a implementarse sobre las calles. Ese gobierno teocrático comienza a implementarse donde quiera que usted esté. Y usted no cree que ese gobierno puede tocar el gobierno de Puerto Rico. Usted no cree que ese gobierno puede tocar el gobierno de nuestro Dios. Si tocó a Nabucodonosor, que después de 7 años estar como un animal, reconoció que Dios es el Señor y que el reino, mira cómo dice la Biblia, y que el cielo reina sobre todos los reinos.
¿Usted cree que no pueda pasar aquí? Puede pasar, aún las cosas poniéndose malas. No hay países que los presidentes reconocen que Jesucristo es el Señor. No hay países que reconocen que sin la ley de Dios no se va a hacer nada aquí. No hay países que reconocen que lo que Dios establece es lo que se va a hacer. Imagínense estableciendo la teocracia de Dios en nuestra presidencia y en nuestros gobernadores, perdónenme. Usted imagínese gobernando a alguien bajo los estatutos del reino de Dios. Pero ¿cómo podemos tumbar eso para que se meta esto realmente ahí? Orando, nosotros ayunando, nosotros persistiendo en la oración, nosotros persistiendo a que haya un cambio sobre nuestra tierra, para que haya un cambio sobre la humanidad. Y más que haya un gobierno que esté Dios metido ahí, que haya gente convirtiéndose a Cristo. Cuando tu casa comienza a ser transformada, la gente comienza a ser transformada, porque cuando tú comienzas a ser transformado, tu familia comienza a ser transformado. Lo más importante en estos momentos es que el reino de Dios, la teocracia de Dios, el gobierno del reino de los cielos comienza a estar en tu casa. Y cuando esto comience a estar gobernando tu casa, esto va a impactar a tus vecinos. Ahí va a comenzar un avivamiento que tanto muchos están hablando. Y yo lo creo, de que hay un avivamiento que va a avanzar, hay un avivamiento que va a empezar, hay un avivamiento que va a empezar a correr. ¿Y cómo este avivamiento va a empezar a correr? ¿Cómo este avivamiento va a empezar a expandirse? Cuando las personas traigan la teocracia de Dios sobre su casa. Y ese es el momento. Estamos en cuarentena. Algo leí ayer y era que Moisés estuvo en cuarentena 40 días en ayuno y oración. Dice que cuando bajó se molestó con el pueblo y subió 40 días más sobre en ayuno. Imagínense nosotros estando bajo la teocracia de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo esa cobertura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que invitar a que esa teocracia reine en nuestros hogares. Así que voy a orar para que usted invite la teocracia de Dios, usted invite el reino de los cielos, usted invite a Dios a reinar en su casa, a que usted invite la justicia de Dios a reinar sobre su corazón y sobre tu mente. No hay nada más importante en estos momentos, aunque el gobierno no quiera reconocer, escuche bien, aunque el gobierno no quiera reconocer a Dios, tú y yo en nuestra casa tenemos que reconocer que quien gobierna nuestra casa es Dios, que quien gobierna donde quiera que nosotros nos paremos es Dios y que nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Así que invito a todos ustedes a que piensen en estos momentos, a que usted invita al Espíritu Santo a que usted comience a ver en usted un arrepentimiento y que usted comience a pensar de que el Espíritu Santo es el que reina en sus corazones. Así que todos los ministros, todas las personas que tengo ahí, hombres de Dios, mujeres de Dios, que puedan orar conmigo, que puedan conectarse ahí conmigo en su casa, donde quiera que usted esté, aunque sea en su mente, y pueda orar conmigo por las personas que no tengo, que no conocen a Cristo aquí, y que estas personas comiencen a vivir. Mira, yo puedo aceptar a Cristo hoy, yo le acepté a Cristo como 3 veces, yo creo, y no hubo un cambio de mente. Cuando yo acepté a Cristo, realmente fue cuando tuve una experiencia. Y cómo yo supe que yo estuve convertido, que yo había cambiado, cuando las cosas que yo hacía antes las comencé a dejar atrás. Cuando comencé a dejar esas cosas, a despegarlas, a que ya yo no quería hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas que ya yo estaba haciendo antes, no quería comenzar a practicarlas más nada. Hay personas que aceptan a Jesucristo, pero mañana están haciendo lo mismo. Porque es un cambio que viene poco a poco, es un cambio. Hay personas que vienen radical, hay personas que vienen allá al momento, pero hay personas que esto viene poco a poco. En mi caso fue poco a poco porque ya acepté a Cristo un montón de veces. Yo tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo y que estaba haciendo las cosas mal, pero llegó el momento donde yo me arrepentí genuinamente, ¡pum!, y tumbé todo lo que yo estaba haciendo mal. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que la presencia de Dios sea la que se meta en sus hogares. La presencia de Dios, la teocracia, el gobierno de los cielos, sea el que gobierne tu casa, sea el que gobierne donde quiera que tú estés. Que esa teocracia de Dios comience a gobernar tu casa y a tus hijos, a tu familia. Comienza a ver un avivamiento, comienza a ver algo lindo de parte de Dios, que comienza a ver una llenura del Espíritu Santo ahí en tu casa. Cuando yo recibí las lenguas, yo no las recibí en la iglesia, yo las recibí en la sala donde yo estoy ahora mismo. No en esta sala, pero fue una sala.
Fue en una sala con mi abuela, estábamos hablando de la palabra y de momento yo dije, abuela, yo siento hablar en lengua. Y de momento comencé a brotar un río sobre mi estómago, comenzó a brotar un río y comencé a hablar en géneros de lengua. Pero estuve 2 años orando por eso, porque yo quería experimentar las lenguas. Yo decía, Dios mío, pero yo veo a todo el mundo hablando de lengua, yo quiero experimentar eso. Hay más dones de Dios súper hermosos, dones de sanidades, dones de milagros, dones de fe, don de ciencia, don de ¿cuántos dones? Hay 9 dones del Espíritu Santo. Pero lo que te quiero decir es que yo recibí estas experiencias cuando comencé a estar en la casa, cuando comencé y le creé una habitación al Espíritu Santo. Dice el Salmo 91, lo voy a buscar, mira qué hermoso, lo estaba leyendo ahorita. No contaba con esto que le iba a decir, pero se lo voy a leer. Mira lo que dice el Salmo. El Salmo 91, verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mira lo que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. La única esperanza que hay sobre la faz de la tierra es Dios, no hay más nadie, como decía ahorita, ni Mahoma, ni Buda, ni Changó, ni Obatalá, ni nadie sobre la faz de la tierra tiene más esperanza que lo que hizo Jesús. Ni Mahatma Gandhi, nadie ha dado más esperanza que Jesús. Ni la propia María, la madre de Jesús, que mucha gente la sigue. Ni el Papa Francisco, nadie tiene más esperanza que Jesús de Nazaret. Pero seguimos, dice, al Altísimo por tu habitación, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando tú estás en tu casa, ¿dónde? A mí me encanta estar en la nevera o a comer. A mí me gusta ir a buscar cosas en la nevera. Pero si nos vamos a pensar en esto, ¿cuál es el lugar favorito que a ti te gusta estar en tu casa? En el cuarto. Tú llegas a tu casa y ¿dónde tú quieres llegar? A veces tú estás en la sala, pero a veces tú quieres llegar ¿a dónde? Al cuarto. Y mira lo que dice aquí, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué está queriendo decir el salmista? Que nosotros tenemos que tener la presencia de Dios como nuestra habitación. La habitación de nosotros tiene que ser Dios. ¿Y cómo comienza esto? Cuando el gobierno, la teocracia de Dios comienza a gobernar tu casa. Cuando el gobierno de Dios comienza a gobernar tu casa, tú vas a tener tu habitación como tu habitación, la presencia. Tú vas a tener como tu habitación la presencia de Dios. Vas a amar la oración, vas a amar la lectura. Cuando no tengas ganas, porque mira, a mí me ha pasado a veces que yo no quiero orar, a veces yo no quiero leer la palabra. Yo se los digo honestamente, yo no te puedo decir que todo el tiempo yo quiero orar, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, no porque una obligación, porque yo sé que lo tengo que hacer. Y cuando estoy ahí, a veces no quiero ni salirme. Pero eso pasa, somos humanos. ¿Qué pasaba con Pedro? Que Pedro, en su primera predicación, Pedro, hombre, se convirtieron más de 5,000 personas. ¿Sabes? Y Pedro dice en la Biblia que no pudo estar ni una hora con Jesús orando. Entonces yo te voy a mentir a ti, te voy a decir aquí, yo soy el más que ora, yo todo el tiempo quiero orar. Hermanos, no, pero a veces nos tenemos que obligar, tenemos que esforzarnos, porque nosotros tenemos que correr esta carrera legítimamente, como dijo el apóstol Pablo. Ahora, cuando la teocracia, cuando el gobierno de Dios, las leyes de Dios comienzan a gobernar tu casa, es muy distinto. Porque el gobierno tiene leyes y el reino de los cielos tiene leyes. Y cuando usted pone en su casa, por lo menos en mi casa hay una ley que películas que siempre salgan escenas de homosexuales, escenas de hombre y mujer también, hombres y mujeres todo el tiempo besándose, teniendo sexo y lo que sea. Nosotros no vemos nada en la casa. Nosotros lo quitamos, nosotros lo podemos ver una vez, está bien, lo dejamos pasar. Pero cuando esto comienza a pasar y a pasar, porque hay series ahora sí, películas así, pero nosotros lo quitamos. Eso es una ley que hay en mi casa. De igual manera, usted tiene que tener una ley sobre su casa, porque aunque el gobierno del cielo, que es el mismo y gobierna todas nuestras casas, hay reglas que usted tiene en su hogar. Hay reglas que yo tengo en mi hogar que tú no tienes. Quizás a mí no me molesta que tú pongas los pies en el sofá de tu cuarto, de la sala. Pero quizás a ti te molesta, pero a mí no me molesta en mi casa. O sea, cada cual tiene sus reglas, pero dentro del reino de los cielos hay unas leyes, hay unas reglas. Y yo como tal en mi casa pongo unas reglas y unas leyes con mi esposa. Ella tiene las leyes y yo las he aceptado, y yo tengo unas leyes que ella las ha aceptado, para poder vivir en paz, para poder vivir bajo el gobierno de Dios. Pero si nosotros no tenemos el gobierno de Dios gobernando en nuestra casa, va a haber un caos en las casas, va a haber defraude en las casas. Por eso hay divorcio, porque la gente no trae el gobierno de Dios sobre las casas. Cuando a veces yo
me peleo con mi esposo, ¿tú sabes lo que hacemos? Nos comenzamos a orar porque así es que se va a resolver el problema. Y comienza la ternura, la mansedumbre, la paz de Dios. Hay que hablarle estas cosas porque es la realidad. Y ahora más que estamos en las casas, la gente tiene que entender esto. Porque la gente a veces no le habla a la gente lo que es real. Y yo te lo hablo por la experiencia propia. Ahora nosotros tenemos que traer esa ley de Dios sobre nuestras casas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra familia, sobre los que estamos. Y tener la habitación, o sea, como dice aquí, al Altísimo por nuestra habitación, tener a Dios como nuestro rey, como nuestro sacerdote, tener a Dios como por habitación, que esa presencia de Dios siempre sea nuestra habitación. ¿Dónde tú vas a dormir? Tú no vas a dormir en la sala, a menos que te acuestes a dormir en la sala, o yo no sé, en la cocina, en la marquesina, donde sea, pero la habitación es donde tú quieres descansar. Ahí es donde tú tienes que descansar, ahí es donde tú tienes que estar tranquilo, en la habitación de Dios, ahí en el cuarto, en la presencia de Dios, donde tú descansas, ahí tienes que descansar. El estrés se te va orando. Ahí es que tú orando, el estrés se va, la depresión se va, el suicidio se va, pero usted tiene que crear esa habitación e invitar al gobierno, la teocracia de Dios sobre su casa. Y después dice, no te vendrá mal ni plaga tocará tu morada. Hay gente que dice, no, pero es que tú estás leyendo eso fuera de contexto, hermano, yo lo sé. Hay gente que me dice, para los que son teólogos aquí, que son los más que saben de Biblia, pues hay gente que dice, no, pero es que eso no lo dice. Pues, hermano, hay veces que la Biblia tú tienes que cogerla literal, no todo el tiempo, pero hay mensajes en la Biblia, hay cosas escritas en la Biblia que usted lo tiene que coger literal, que usted tiene que cogerlo como está lista ahí, porque Dios te está hablando. Y hay personas que en estos momentos necesitan entender que ninguna plaga tocará tu morada y que no te vendrá sobre mal sobre tu casa. Si usted tiene el gobierno escuche bien, si usted tiene el gobierno de Dios gobernando sobre su casa, no hay plaga que te toque, no hay nada que te toque, porque una cosa es leer la Biblia y una cosa es creer la Biblia. Y tenemos muchas personas que saben de Biblia, conocen la Biblia, leen la Biblia, pero a la hora de aplicarla en creerla, no la creen. Y yo creo la Biblia. Yo creo la Biblia. Yo voy a trabajar, cuando voy a trabajar, yo no me pongo ni guantes. Y no es porque sea irresponsable. Hay momentos que sí lo he hecho. Pero yo digo, Señor, a mí nada me va a tocar. Porque mi fe es que nada me va a tocar a mí. Pero obviamente hay momentos donde yo me echo mis sanitizer y mis cosas. Pero yo creo lo que dice la Escritura. Por lo tanto, porque tengo a Jehová como mi habitación. Porque tengo al Señor que es mi esperanza. Pero hay personas que obviamente hay que tener sus debidas precauciones. Porque la Biblia también dice que el malo... nosotros vemos el mal y huimos, es la realidad. O sea, no, tampoco es que vamos a estar, no, olvídate, a fuego, por ir para abajo. No, hay momentos donde tú tienes que tomar tus medidas, precauciones, pero hay momentos donde tú tienes que poner en práctica lo que dice la Biblia. Y hay gente que no pone en práctica lo que dice la Biblia, conoce la Biblia, pero no lo hace. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás le citó la Biblia muchas veces a Dios, a Jesús, pero ¿qué pasó? Jesús le contradijo lo que él estaba diciendo, porque lo que él estaba diciendo, lo estaba diciendo erróneamente. Y Jesús le dijo, con que tú dijiste esto, no, pero la Biblia dice esto, ¿sabes? Que hubo algo. Por eso nosotros en estos momentos tenemos que sentarnos a estudiar, leer la palabra, saber cuál es el contexto, porque no estoy en contra de eso, porque yo estudié teología. O sea, nosotros tenemos que entender que más que todas estas cosas y más que todos los términos que la gente pueda traer, el hombre pueda tener la hermenéutica, la homilética, la exégesis correcta, usted tiene que entender algo, que usted tiene que creer la Biblia. Yo conocí un pastor, que el pastor es un hombre exagerado en teología, pero el hombre es un caballo, como nosotros hablamos cuando vemos un baloncelista, un pelotero. El tipo es un caballo en teología. Y tú sabes lo que decía el hombre. ¿Sabes qué? Que cuando yo necesitaba una palabra del cielo, yo tenía a alguien que era mi copastor. Y cuando yo me ponía a orar, él venía a mí y venía con palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque él dice, ¿sabes? Venía de parte de Dios a decirme cosas sobrenaturales, cosas que me estaban pasando en el momento y cosas que iban a pasar. Dice, y todo lo que él me decía se cumplía. Él dice, y él no tenía ni estudios, ni exégesis, ni nada. A veces esto es bueno, pero nosotros tenemos que entender que más que todas esas cosas es creer lo que la Biblia dice, es creer lo que esta palabra dice, porque por esta palabra puede ser Reina Valera, puede ser Nueva Versión Internacional, puede ser en hebreo, puede ser en griego, puede ser en el griego koiné. Mira, tú puedes buscarlas allá en el Mar Muerto, tú puedes ir a Israel a hacer arqueología, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero ¿sabes qué? Si la teocracia de Dios no está en tu casa y si usted no cree lo que dice la Biblia, usted tiene un problema, porque usted está investigando las cosas que hizo Dios, pero no sabe
sabe lo que Dios quiere hacer con usted ahora. Por lo tanto, los invito a que usted pueda creer lo que Dios quiere hacer contigo, a que usted invite la presencia de Dios sobre su casa, a que usted invite el gobierno de Dios a gobernar sobre tu casa, que esa teocracia, si no está en su gobierno, olvídese, que ese gobierno comience a gobernar tu casa, comience a gobernar tu matrimonio, comienza a gobernar tu familia, comienza a gobernar tus primos, tus primas, tus hermanos, tus hermanas, tu mamá, tus padres, que ese gobierno de Dios comience a gobernar tu casa. Y sabes qué? Que si ese gobierno de Dios comienza a gobernar en ti, hay personas que no te van a entender porque dicen, mira, pero dile esto para aquello, dile esto y miente para que te den yo no, en mi casa no, en mi casa la ley es la ley, lo que dice Dios es lo que dice Dios, yo no voy a coger welfare ni cupones, ni te lo voy a decir, en mi casa yo no cojo cupones para el que esté ahí, yo no hablo de estas cosas, ni predicando nunca en mi vida, pero no, yo y mi esposa podemos mentir y decir que yo cobro tanto para coger los cupones. Pero hermano, no, mi esposa no trabaja ahora mismo porque está cuidando a mi hija. Y usted sabe qué, que nosotros somos justos porque nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y nosotros estamos haciendo que el gobierno de Dios gobierne nuestra casa. Y tú sabes qué, que nosotros pagamos nuestra comida con nuestro propio dinero. Con nuestro propio dinero es que nosotros compramos comida para nuestra casa. Cuando hay, cuando no hay, no hay. Pero somos justos delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué en mi casa? Pues te hablo de yo y en mi casa. ¿Por qué a mi esposa, ni a mí, ni a mi hija va a tocar ninguna morada? Porque nosotros ninguna plaga tocará nuestra morada. Porque nosotros estamos viviendo lo que dice la Escritura. Porque nosotros estamos viviendo bajo el gobierno de Dios. Porque nosotros hemos invitado al Espíritu Santo a que sea el dueño y señor de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra mente. Porque no somos cristianos a media. Porque no somos personas que decimos que seguimos a Cristo delante de las cámaras, delante de la gente, y afuera estamos haciendo otra cosa. Por lo tanto, este es un buen tiempo de reflexión. Este es un buen tiempo para que la teocracia, para que el gobierno realmente de Dios te gobierne tu vida. Porque hay personas que dicen, sí, Señor, ven, pero la teocracia, el gobierno de Dios, los estatutos de Dios no están gobernando su vida. Y es momento que la teocracia de Dios comienza a gobernar tu vida, comienza a gobernar tu familia, comienza a gobernar tu hogar completamente. Por lo tanto, los invito a cada uno de ustedes a que pueda entender que la teocracia de Dios comienza a estar en tu casa, comience a entrar en tu vida, comience a hacer, ¿verdad? El efecto de lo que hace un gobierno, porque un gobierno nos dirige. Pero imagínese el reino de los cielos gobernándonos, dirigiéndonos todo el tiempo. No vamos a fallar. No vamos a ser personas que vamos a estar tirando tiros al blanco y fallando. No, vamos a ser personas que vamos a tirar y vamos a dar y vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos siendo dirigidas por el Espíritu de Dios. Así que si usted tiene una petición, póngala. O quizás me escribe como usted quiera si no se atreve a ponerla. Y voy a orar para finalizar con esto. Amén. Así que bendiciones a todos. Gracias por escuchar. Y voy a cerrar con esto para que la teocracia de Dios, para que la habitación de Dios, ¿verdad? El Altísimo lo tenemos por habitación. Pues esa presencia de Dios comienza a gobernar tu casa. Amén. Así que vamos, no me quito la gorra porque esta cuarentena parezco... Tengo un afro de tego. Así que oramos. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Dios amado, por cada persona que está viéndonos, Señor, ahora mismo, Señor. Te pido aún los que van a ver la retransmisión, Señor. Te pido que tú bendigas su vida, Dios. Que tu gobierno, Señor, comience a gobernar su casa, su mente, su espíritu, Dios. Que su gobierno, Señor, comience a gobernar en su matrimonio, Señor. Que todo matrimonio torcido, Dios amado, tú lo endereces, Dios. Padre, que pongan por esperanza a Jehová, como dice el Salmo, Señor. Y que el abrigo, Señor, tuyo, Señor, sea el que los cubra, Dios. En el nombre de Jesús, Dios. Padre, así como dijo Jesús, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Que así sea con nosotros, Dios. Que haya un cambio de pensamiento, que comencemos a pensar diferente, Dios, y que podamos aceptar tu reino, Señor, como un gobierno nuevo sobre la faz de la tierra. Ese gobierno, Señor, celestial, Padre, que los judíos esperaban un gobierno, Padre, físico, un gobierno social, Dios, pero el imperio, Señor, que Jesús trajo y el gobierno que Jesús trajo es un gobierno espiritual, un gobierno que ha comenzado a reinar, Señor amado, sobre
los corazones, sobre más de millones y millones de personas sobre la faz de la tierra, Señor, los que han aceptado a Él como su Salvador, Señor. Ahí el reino tuyo, Señor, el gobierno tuyo comienza, Señor, a entrar sobre estas personas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo ataque de Satanás en contra de las vidas, Señor. Reprendemos todo ataque, Dios. Cubra a cada familia, Dios, con tu sangre, la sangre que aún tiene poder, la sangre que al sol de hoy, Dios amado, Padre, perdona pecado. Y también, si perdona pecado, Señor amado, es una sangre, Señor amado, que también, Padre amado, es una sangre que puede sanar los cuerpos, Señor. Padre, aquellas personas que tienen este coronavirus, Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que si 2 o más se ponen de acuerdo y piden algo al Padre, tú lo harás. Te pedimos, Señor, que sane, Señor, a estas personas, Dios, que disminuya en el nombre de Jesús, Padre, todos estos ataques de muerte sobre estas personas en Florida, en Orlando, Señor, en Estados Unidos, en Puerto Rico, Señor, en el mundo entero, Señor. Padre, sobre todo los que están viendo en estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, comience a reinar en los corazones, comience a reinar en las vidas, que tu Espíritu Santo los cubra, Dios amado, Padre, y que sobre todo la teocracia, tu gobierno, Dios, comience a entrar ahora mismo, Señor, sobre las casas, que haya una manifestación de tu Espíritu, Dios, así como yo recibí las lenguas en la sala de casa de mi abuela, Señor, que ahora mismo, Señor amado, alguien las reciba en el nombre de Jesús, que alguien reciba la unción del Espíritu, que alguien reciba en el nombre de Jesús, Señor, las lenguas de fuego, como el día de Pentecostés, Señor, las lenguas, el género de lengua, Dios, que reciba el bautismo del Espíritu Santo, que reciban ahora mismo, Dios, en el nombre de Jesús, la impartición, Dios amado, de la unción de tu Espíritu, Dios, porque no hay, Señor amado, Padre amado, ni aún medios de comunicaciones que, Señor, Padre, puedan interponerse ante la unción de tu Espíritu, porque no es la unción de nosotros, es la unción de tu Espíritu Santo. Que tu unción toque los cuerpos, que tu unción toque los que están enfermos, que tu unción toque los corazones, que tu unción toque las mentes, que tu unción cambie, Señor amado, los pensamientos de mal por pensamientos de bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo creemos, Dios. Amén y amén. Así que muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga. Si tienen alguna petición me dejan saber. Las voy a estar leyendo para luego orar. Así que bendiciones a todos. Dios les bendiga.